Jurista, catedrático, investigador. Le procede una amplia trayectoria pública, exsecretario de Estado, exconsejero electoral y exprocurador federal. Priista de toda la vida. Buscó la candidatura presidencial en los agitados años de los 80. Desde esa experiencia, advierte sobre la creciente destrucción de las instituciones democráticas y los ánimos dictatoriales. Los autócratas están sin freno. ¿Cómo está? Bien, ¿Vino por su propia voluntad? por supuesto, nadie me forzó. ¿Nos permite unas preguntas de reconocimiento, don Sergio? ¿De reconocimiento de qué? A ver, ¿Diría que ha sido libre? sí, ¿Feliz? sí, en general, ¿Algo por qué pedir perdón? muchas cosas seguramente, muchas cosas a gentes que quiero y que tal vez he molestado alguna vez. ¿Alguien a quien dar las gracias? A todo mundo, a mucha gente. ¿El acontecimiento que enderezó o torció el rumbo de su vida? Mi nacimiento, ¿Llegó a ser priista por elección o por convicción? no por elección, convencido, por supuesto, y lo sigo siendo. ¿Cuál fue su sentido del oportunismo? No me siento oportunista, pero he podido beneficiarme de ciertas oportunidades. ¿Mm? ¿Y de la simulación? No me gusta. ¿Algún odio ha de permanecer? No, no, ninguno. ¿Alguna herida sin cicatrizar? No la tengo consciente, probablemente hay alguna en la profundidad, pero no soy consciente de ella. ¿La venganza por realizar? No, En fin, ¿volvería a ser Sergio García Ramírez? lo seguiría haciendo. ¿El de ahora fue el de siempre? En general, sí, esencialmente sí. No ha habido cambios radicales. Diría que la política no es argumento, sino conversación. Es más que eso, es vocación, es interés, es inteligencia, es comunicación y desde luego, pues, interés. Su mayor virtud política. Yo diría que la sinceridad, lo digo sin embozo. ¿Su moral privada fue la misma que la pública? Sí, ¿Se enriqueció con la política? no, Nada. no, bueno, si habla usted de bienes materiales, he vivido de una manera tranquila, no me he enriquecido, no he acumulado fortuna, no tengo ranchos, haciendas, edificios, yates, no, no tengo nada de eso, pero he vivido. ¿Ni porcentajes por contrataciones a modo? No, ¿Ni vía empresas fantasmas? no, ninguna. No ¿Le, soy hubie- accionista de ninguna empresa y nunca lo he sido. le hubiera gustado? No, ¿Todo lo bien ganado ha sido bien habido? yo creo que sí, Libre. libre. Por cierto, ¿sobrevivimos este septiembre? Bueno, déjeme que acabe septiembre y yo le digo. ¿Vítores a esta patria? Vítores a la patria, vítores a la patria como la estamos viendo, bueno, no sé, precaución, prevención. ¿Y qué país hemos hecho? Mire usted, lo estamos deshaciendo. Esa sería la pregunta quizá inmediata. Hemos hecho un gran país, lo tenemos, yo lo amo por muchos conceptos, pero hoy lo estamos deshaciendo. Todos los días más de 80 asesinatos. Es una tragedia que pudimos evitar, que podemos evitar y que tendremos que resolver. Todos los días 11 mujeres asesinadas en este Sí, país sí, sí, sí. Y probablemente esas cifras son bajas en comparación con la realidad, por odio. por muchos motivos. También por descuido, por indiferencia, por torpeza, por negligencia. Todos los días 7 niños asesinados. Y yo, y otros que mueren y que no debieran morir si tuvieran la atención adecuada. Todos los días 25 desaparecidos. Sí, señor. País de asesinos. No, 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 no. Es un país de gente buena. Yo creo que básicamente somos un país de gente muy buena. País de impunes. Hay una enorme impunidad, eso lo sabemos. Ahí las cifras son reveladoras, enorme impunidad. A propósito, el presidente ha solapado que Miguel Ángel Félix Gallardo reciba tratamiento médico fuera del reclusorio. Mire, el que deba recibir tratamiento médico, que lo reciba en la medida de lo necesario. Falta que salga José Luis Abarca de prisión. Si debe salir, que salga. ¿El país en las manos del crimen organizado? Bueno, el crimen organizado ha asumido funciones de Estado en muchas regiones del país, que son cada vez más. AMLO le ha dado más cabida al crimen organizado que en el PRIATO en 70 años de poder. No pasaban antes las cosas que pasan hoy, sin que esto quiera decir que antes era todo excelente, de ningún modo. Pero lo de ahora es insoportable. ¿Eso será su legado? Ya lo está haciendo, ¿Habrá más violencia? la está viendo. Saqueos, linchamientos, pillajes, motines. Todos los días nos enteramos de esto. Aunque se dice que es propaganda, pero todos los días esa propaganda es realidad. ¿Libertad hasta para delinquir? Pues no sé si llamar libertad a la capacidad de algunos
para delinquir. Ojalá que fuéramos más respetuosos de las verdaderas libertades y más exigentes a la hora de frenar la impunidad. ¿Más fuero al ejército es recapitulación o ineficacia? Es un desacierto histórico que muchos no quisiéramos, que está ocurriendo. No están claras las causas, no están claros los motivos y sobre todo no está claro el destino. La sonrisa del ejército, Bueno, que sonrían los que puedan sonreír, ¿verdad? la voluntad del autócrata. El autócrata en vías de ser algo peor que autócrata. Por cierto, ¿seguirá siendo la hora del presidente AMLO? Bueno, mire usted, es poco complicado de contestar, pero lo que está pasando es muy grave, muy serio y vale la pena meditarlo. ¿Ya se le está acabando la cuerda? No, me temo que tiene mucha cuerda todavía. ¿Sigue cuerdo? Eso habría que consultarlo a un especialista en temas mentales, psicológicos, emocionales. ¿No piensa que igual ha perdido sus capacidades cognitivas? Parece que sí, algunas por lo menos, porque no parece reflejar su conducta la realidad que todos conocemos. ¿Se engaña? Engaña y engaña, Nos engaña. no se engaña. El mayor daño hecho hasta ahora por el gobierno del presidente AMLO. Enorme, enorme en muchos frentes, en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia de economía, pero sobre todo en materia de unidad. Nos ha dividido y nos ha confrontado. El mayor daño por venir. Ese mismo, incrementado, aumentado, con todas sus implicaciones, con todas sus consecuencias que pueden ser muy graves. El país en las manos del crimen organizado. Y no lo pondría así. Es posible obtener un rescate, es necesario entender lo que está pasando y enfrentarlo. ¿Será difícil ser el presidente en turno y gobernar culpando a sus antecesores? Bueno, yo creo que no se debe actuar de esa manera. Yo creo que cuando se es presidente en turno, hay que mirar el futuro, hay que mirar el porvenir, no convertir esto en una crónica, en una historia de todos los días para disculparse. Hay que asumir la responsabilidad y la responsabilidad proviene de la visión del futuro, no del conocimiento del pasado. ¿Eso es la medida de su inseguridad o de su fracaso? De su ignorancia, de su falta de voluntad, de su falta de genio. ¿Es distractor o simulador? Las dos cosas. ¿Hasta dónde querrá destruir a las instituciones de herencia ciudadana? No sé si sea una voluntad deliberada la de destruir, pero ha destruido instituciones y hasta donde yo alcanzo a ver, no creo ninguna que valga la pena. ¿En AMLO su resentimiento se explica por un temor al conocimiento? Bueno, desde luego se aparta del conocimiento, no quiere saber, no quiere conocer, no quiere reflejar la realidad. ¿También piensa que el poder lo ha trastocado? No le ha hecho bien, pero peor le ha hecho al país. ¿Qué ha hecho del poder que se le confió? Dilapidarlo, ¿Para qué le estará sirviendo? pues para obtener los poderes adicionales que anhela, que ansía y que llevan un rumbo peligroso. Usted nos acaba de advertir que se allana el camino hacia la dictadura. Sí, eso es lo que pienso. Están dadas las características de personalidad y muchas de las acciones son acciones arbitrarias, ocurrentes, de una gente enamorada del poder. Igual observa un nuevo maximato. Podría ser, podría ocurrir. Pues, se especula sobre esto todos los días, ¿no? Se especula tanto que es una realidad que todos contemplamos. ¿Sería de la mano del crimen organizado? No lo sé, espero que no. ¿Hay poder que pueda contrarrestar el avance del crimen organizado en el ámbito político? El poder del Estado bien ejercido. Los poderes del Estado, la nación, la sociedad, las instituciones pueden enfrentar y derrotar al crimen organizado y a cualquier otro factor adverso a México. ¿Y observa ciudadanía para enfrentarlo? Bueno, se necesita ciudadanía y hay ciudadanía. Por cierto, ¿la militarización del país vía Guardia Nacional llegará hasta el Palacio? Bueno, está llegando tan lejos como la queramos llevar o como le permitamos que llegue. ¿Será que viene un candidato elegido por el ejército Espero que no, espero que sea un candidato elegido por el pueblo. o por el crimen organizado? No, de ninguna manera. Esto sería gravísimo. ¿De las organizaciones criminales dependerá el triunfo del 2024? No, no lo creo y debemos evitarlo rotundamente porque ya hemos visto la huella de esas organizaciones en elecciones recientes. ¿No dependerá ni para Morena? Yo creo que no, espero que no. Hay gente muy buena en todos los partidos políticos, hay gente lúcida y consciente. Insisto, quien controla el crimen controlará al país. Quien controla el crimen. Espero que al crimen se le controle por parte del Estado, se le reduzca, se le someta y se le excluya.
¿El ejército controla o negocia con el crimen? Yo no tengo elementos para suponer que ni que controle ni que negocie. Debe enfrentarlo. ¿El crimen organizado estará dentro del ejército? Mire, en todas las filas de todas las corporaciones humanas hay zonas oscuras y zonas claras. ¿El crimen organizado seguirá pagando las campañas? No sé que las esté pagando, espero que no empiece a hacerlo o que no lo siga haciendo si es que ya comenzó. Esto que lo escuche Sheinbaum. Que lo escuche quien tenga que escucharlo. Por cierto, ¿ya se cayó Sheinbaum? Que si ya se cayó, en el sentido de que guardar silencio o de desplomarse. Creo que ninguna de las dos cosas. ¿Resiste como unas traves del metro? Qué doloroso caso. Espero que sea mucho más resistente que eso. ¿Y Ebrard? Ebrard es un buen funcionario, creo yo, es un hombre de talento. ¿No he escuchado ya que dicen Ebrard o el comunismo? Bueno, está de regreso de muchas cosas y seguramente en el rumbo de muchas otras. ¿Adán todavía juega? No lo sé, habría que preguntarle al propio Adán. Entró de pronto a esta jugada y pues está participando en ella, es natural. Usted algo ha de saber de corcholatas. Sí, pero de otras corcholatas. Y no las llamaría así a quienes son mis conciudadanos y aspirantes a la presidencia. ¿En aquel 88 Carlos Salinas lo convenció o se impuso? ¿No convenció a quién? ¿A mí? No, se sufragó en su favor y salió adelante. Amigos, Sí, ¿que viene Salinas al rescate del PRI? yo creo que no. ¿Debería? No, ¿Este país hubiera sido distinto si usted lo hubiera gobernado? no lo sabemos. ¿Qué haría falta para saberlo? Imaginación. ¿En 88 hubo fraude? No, ¿En 2006? no que yo sepa. Aquí entre nos, ¿no le parece que AMLO ha resultado el más priista de todos los tiempos? Y no, yo soy priista y me rehúso a ese tipo de comparación. Igual afuera dicen que el PRI no se crea ni se destruye, se transforma en cuarta. Bueno, como la energía, ¿no? Ni se destruye ni se... ¿No es Morena y AMLO lo más parecido al pasado priista? Hay aspectos en que se parecen mucho al peor de nuestros pasados, que no es necesariamente el pasado priista, hay otros pasados. ¿No fue del PRI el acarreo y el corporativismo? Bueno, esos fueron métodos de ejercicio de la política que deberíamos superar. ¿No fue del PRI la traición e incumplimiento de la palabra? Perdón, no solo del PRI, ocurrieron hechos de ese tipo bajo la égida priista y bajo anteriores y bajo posteriores. ¿No fue del PRI utilizar a las fiscalías para coaccionar? No, no necesariamente, ¿Usted no lo hizo? no, nunca, nunca. Tuve el privilegio de trabajar con presidentes de la República que jamás sugirieron semejante cosa, que no lo hubieran permitido y yo, por supuesto, no me hubiera prestado a eso. ¿No fue del PRI pensar que el país les pertenece? No, al Hablando de, menos como priista creo que no, pero probablemente muchos de mis colegas tenían ese sentido de dominio. hablando de propiedades, ¿quién se va a quedar con el PRI? No lo sé. ¿Para qué les servirá ese muerto? No, no lo sé. ¿Qué es lo que va a pasar? Es un poco difícil preverlo. ¿Quién querrá cargar con ese muerto? Con un muerto no quiere cargar nadie. ¿Alito es la medida de su corrupción o del abandono? Es la medida de muchas cosas. Hay que rectificar muchas cosas en ese ámbito y espero que sea el propio interesado quien sepa cómo rectificar los errores cometidos. ¿Debe salir? Me parece que está saliendo. ¿Y qué va a quedar del PRI? Pues lo que seamos capaces de lograr con el PRI, pero está siendo cada vez más difícil, ¿no? ¿Partido bisagra o palero? Partido. Sigamos serios. Usted ya entendió qué está pasando en el PRI. No, no, pero me esfuerzo por entenderlo cada día. Todos los días lleva uno sus sorpresas. En el PRI también ocurren las mañaneras. ¿Solo entre ustedes acabarán por eliminarse? Ya veremos, es difícil decirlo. Es un proceso largo, complejo, profundo. Por lo pronto, el PRI deberá seguir en alianza. Yo creo que debe subsistir la alianza. Claro, está muy difícil ahora, pero debe subsistir de esa alianza aliada, valga la expresión, con la sociedad civil, depende en buena medida el futuro de México. Con la credibilidad que tienen. Hay que reconstruirla. ¿El Estado de México a cambio de impunidad? No, 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 no. Esos trueques deben desterrarse de la política. ¿Hay alguien que le gane a Delfina? Pues un buen candidato podría ganarle a Delfina y a un mal candidato. ¿Para qué asusan a las huestes tricolores? Para que ganen. Por cierto, que regresa Manlio. Preguntémoselo a Manlio. No lo he visto de una manera muy perceptible, pero es un político muy batallador. Miguel Ángel Osorio, ¿para qué se mueve?
¿O sabe algo? Pregunta también para Miguel Ángel. ¿Le asistió la razón a Lito al decir que AMLO busca un líder para manipularlos? Pudiera ser. ¿A poco necesitan manipularlos teniendo a Gers Manero? No tengo respuesta para esa pregunta. ¿Y si cambian a Gers Manero por Laida Sansores? ¿En el puesto, en el cargo, como funcionaria? Tampoco tengo respuesta para esa extraña pregunta. Por cierto, ¿qué se sentirá ser fiscal en este país de impunidad? Y se es buen fiscal, y se es buen procurador, y se es buen agente del Ministerio Público, una gran responsabilidad y a la postre un gran orgullo. ¿Ser fiscal es utilizar la ley para vendetas No, personales? ¿Para uso y deleite de jefes de de gobierno? ninguna manera. ¿Para uso faccioso de la No, justicia? todas esas preguntas que son la misma en el fondo, la respuesta es no. Ser fiscal no es para usar la ley, sino para aplicar la ley. Los tiranos andan a sus hachas y sin ley, don Sergio. Sí, sí, pretenden hacer eso, efectivamente. ¿Hay mayor instrumento de intimidación para el Ejecutivo que la prisión preventiva oficiosa? Bueno, es un vicio de nuestra Constitución, la prisión preventiva oficiosa es un error, yo estoy totalmente en contra. ¿Vuelvo el prismo acorralado? Está en una situación difícil, no está en su mejor momento. ¿No le parece que más valdrían otros 6 años de AMLO que vivir en el error? De ninguna manera, mi querido amigo, de ninguna manera. Otros 6 años serían el más profundo error. ¿Eso lo saben en Edomex? Eso lo saben donde quiera. ¿A poco el PRI está decidido a pelear por el poder? Espero que lo esté, es un partido político. ¿Con el bloque opositor? Con quien tenga que luchar, tiene que luchar y con quien tenga que aliarse, debe aliarse. ¿Hay tiempo para armar la oposición? Hay. ¿A Dante quién lo para? No hay que parar, hay que sumarlo, ¿Y a Mauricio Curi? sumarlo. Afuera dicen que esa alianza viene contaminada. Eso dicen algunos. No creo que sea así necesariamente porque esa alianza es un instrumento de racionalidad para nuestro futuro político. ¿No es una marca muerta ya? No, no. Sigamos serios. ¿Quién podrá gobernar este país? Los mexicanos organizados, bien dirigidos, bien encausados. ¿Hay ciudadanía para alentarlo? De sobra. ¿Bastará el carisma de AMLO para seguir sosteniendo esa administración y la que viene? Hasta ahora ha bastado. El carisma y las aportaciones económicas, el carisma y las dádivas, el carisma y los dones, desde luego, con un criterio muy clientelar y muy patrimonial. ¿Cuál ha sido el mayor daño jurídico hecho por este gobierno? Destruir instituciones, violentar la ley, menoscabar la Constitución desde el punto de vista jurídico. Y todo eso ha generado daños económicos, éticos, políticos y sociales. ¿Hasta dónde nos lleva? Pues hasta donde nos dejemos. ¿Fragilidad institucional en puerta? Hay fragilidad institucional, las instituciones han sido quebrantadas, empezando por el titular de la más importante de ellas en el plano constitucional, que es el Ejecutivo Federal. ¿Ingobernabilidad? No, no creo que lo haya, pero gobernabilidad no es porrazos, no es golpes, no es mano militar. Gobernabilidad es satisfacción de las necesidades sociales. ¿Ciudadanos sumisos? Hasta ahora, un buen número de ciudadanos han sido expectantes y muchos de ellos, francamente, sumisos. ¿Los sumisos pararán la violencia? No, ¿Ciudadanos vigilantes de la ley? necesitamos serlo todos, denunciantes, vigilantes, custodios, supervisores de la ley. ¿Los hay? Los hay. ¿Resistirá el Poder Judicial las ocurrencias de AMLO? Le está costando trabajo. Le está costando trabajo, las ocurrencias son demasiadas, las prisiones son cotidianas. ¿Resisten con estos ministros de hoy? Mire, yo tengo respeto por los ministros. Hay excelentes ministros, juristas competentes y capaces que están siendo vapuleados cotidianamente desde la cúspide del poder. Todavía sabe la Corte que uno de sus objetivos más importantes es limitar política y jurídicamente a quienes ejercen autoridad sobre los ciudadanos. Todavía lo sabe la Corte y lo sigue ignorando quien debe abstenerse de ejercer presión sobre la Corte. ¿Cuál es la vulnerabilidad principal hoy en los ministros? Los ministros están acosados, están asediados. Hay un discurso cotidiano en contra del Poder Judicial en su conjunto, y eso es una siembra de descrédito que puede mellar la voluntad de muchas personas. Eso que lo escuche Arturo Saldívar. Que lo escuchen, los que tengan que escucharlo, no solamente el presidente de la Suprema Corte y los señores ministros y señoras ministras, también los jueces,
federales y locales. intimidados, Ojalá que no, manipulados. ojalá que no, pero cuesta trabajo resistir ante semejante asedio. ¿Le dará tiempo al presidente saber que el castigo no es venganza? Tendría que tener el talento, la perspicacia, la luminosidad, el criterio como para saberlo. Ojalá que lo tenga, Es una esperanza. ojalá que lo tenga. ¿El INE debe ser defendido? A, a capa y espada. ¿La radicalización de AMLO contra sus críticos es la medida de su fracaso? Bueno, es la medida de su modo de ser. Es muy revelador acerca de su talante, de su manera de querer ejercer el gobierno. Claro, sus fracasos se han multiplicado y eso duele, y los críticos, entre los cuales hay muchos que preguntan y otros que responden, pues tienen que cumplir su función y eso lastima al Ejecutivo. ¿En verdad hay un sistema de justicia capaz de sancionar los excesos de las Fuerzas Armadas? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Se necesita que el sistema de justicia sancione a quien deba ser sancionada, Fuerzas Armadas o Fuerzas Civiles. ¿Qué vendrá después de AMLO? Espero que la democracia. ¿Y qué tiempo requeriremos para encauzar entre todos la unidad? Un largo tiempo, porque se ha profundizado la desunión y la confrontación, se ha hecho cotidianamente, constantemente, y ha dado algunos resultados. ¿Tenemos salida? Tenemos salida, por supuesto, pero hay que hallarla y hay que militar en ella.